Este meetup lo quisimos dedicar a diseño y arquitectura de software. Misael empezó hablando de técnicas para desarrollar buen software, que son el testing. Esta plática está basada en este libro que se llama A Philosophy of Software Design, que está escrito por un sujeto que se llama John Osterhout. El autor del libro se llama John Osterhout. Para mí era alguien desconocido hasta que encontré el libro. O sea, de hecho yo compré el libro por el título más que por el autor. Pero después, viendo un poquito acerca de él, es un gran desarrollador de software. Este es viejito, que es profesor primeramente en la Universidad de Stanford. Ha sido profesor en otras escuelas del Ivy League y es un muy buen profesor de desarrollo. De hecho, este libro que acabo de escribir está basado en su aprendizaje como profesor. Desarrolló un lenguaje que, si lo buscan, está en internet, se llama TCLTK. Y ya decir que alguien desarrolló un lenguaje que está en uso por muchas empresas ya es mucho, ¿no? Ya es alguien que es como... ¿Quién de aquí ha intentado diseñar un lenguaje? O sea, incluso ¿quién en México ha intentado desarrollar un lenguaje? Es como 2 personas y lo usan 2 personas más, ¿no? Es uno de las cosas más difíciles de hacer, desarrollar un lenguaje. Entonces él desarrolló un lenguaje que se llama TCLTK. En el libro habla de algunos de los errores que cometió al diseñarlo. Y también es el arquitecto y el líder del equipo de una arquitectura de sistemas de archivos que se llama RAM Cloud. Lo pueden buscar. También tiene papers sobre eso, en el cual platica acerca de cómo funciona RAM Cloud, qué hace y qué retos se enfrentaron para desarrollarlo. RAM Cloud es, en pocas palabras, un sistema de archivos sobre RAM directamente que tiene muy baja latencia a comparación de los discos duros tradicionales. Lo que ofrecen es 5 microsegundos de escritura y 10 microsegundos de lectura, pero con cantidades groseras de información. Eso es RAM Cloud. Entonces, con toda esta experiencia, él escribió un libro que se llama así, A Philosophy of Software Design. No tiene mucho de filosofía, tiene más bien una guía de cómo desarrollar buen software. Y empieza platicando en el libro de 2 cosas. Dice que hay 2 formas de desarrollar software. Podemos desarrollar tácticamente o desarrollar estratégicamente. Y las 2 formas son muy diferentes. Primeramente hablemos de desarrollo táctico. Entonces, este es el pensado a corto plazo. Es con el que todas las startups empiezan y con el que todas las empresas que no saben de desarrollo de software empiezan a desarrollar. Piensan en: quiero para mañana algo que funcione. No me importa un carajo cómo esté fabricado, que esté pensado para el futuro o en qué lenguaje o en qué plataforma, lo quiero para allá. Esa es justamente la ideología de las personas que no desarrollan software, ¿no? Si ustedes desarrollan software bueno, el software no vive solo, nadie desarrolla software por desarrollar software, desarrollan software para alguien, ¿no? Entonces, en general, la mentalidad de los que piden el software es esta: quiero algo para allá, rápido y barato. No deberíamos dejarnos llevar por eso, pero ahorita vamos a ver por qué. Esto lleva a la estúpida mentalidad de programadores 10X, a programadores que pueden hacer cosas muy rápido y que mañana ya tengo 20 características y que en un hackathon me saco 3 plataformas. No sé si vieron en Twitter todo lo que se desarrolló acerca de esto, que es un problemón loco en la industria, porque justamente John Osterhout habla de eso en su libro. Dice que él ha conocido a varias de esas personas, pero dan la apariencia de desarrollar mucho y desarrollar muy rápido y muy bien, pero cuando se van dejan un desastre en lo que hicieron, ¿no? Entonces es inútil. Software que no se entiende o que no se puede mantener es inútil. Esta ilustración me gustó. Eso del programador 10X se lleva mucho con los de los programmers, ¿no? Que es el hombre blanco todopoderoso que hace todo en 2 minutos, ¿no? También esto de la programación táctica lleva esta mentalidad: muévete rápido y rompe cosas. La mentalidad que Facebook tenía cuando inició y que cambió con el tiempo por las malas experiencias, ¿no? Entonces, eso es el desarrollo táctico. Otra cosa que produce el desarrollo táctico es la deuda técnica. Poco a poco, lo que les decía, aunque alguien saque muchas características y esté haciendo código y termine todo para mañana, lo que va a generar normalmente
es una gran cantidad de deuda técnica. Es algo así, el software queda algo como en esta ilustración, ¿no? Entonces alguien le mueve una línea y todo se rompe. De lo que habló Misael es para protegernos de estas cosas. Es una de todas las cosas que podemos hacer para protegernos. Pero la principal característica, como les decía, de este tipo de desarrollo es que quien guía el desarrollo o que lo lleva adelante es las funcionalidades. Entonces alguien dice, quiero que esta cosa ahora tengo un botón aquí que lance un reporte de tal forma, ¿no? Y entonces uno va corriendo a desarrollar eso. Esa idea, justamente la idea que han metido los desarrollos ágiles de que todo se lleve por funcionalidades, eso es lo que lleva al desarrollo táctico. Porque en general quien revisa el software o quien es el encargado de entregar el producto, no se fija en lo que hay abajo, se fija en lo que hay arriba, lo que está a la vista o en la interfaz. Entonces, si nos dejamos llevar por las funcionalidades de un producto o de un software, lo que va a pasar es que vamos a desarrollar tácticamente con todas las consecuencias por atrás. Esto obviamente tiene su lugar, ¿no? Si voy a hacer un software que sé que voy a ocupar 3 meses y que la gente que sabe que lo está usando está dispuesta a tirarlo después de esos 3 meses, es obvio que no le voy a invertir. Es como voy a hacer una choza temporalmente en lo que construyo mi gran casa. Tengo esta choza y entonces cuando termine mi casa voy a tirar esta choza, ¿no? Siempre y cuando la gente que pidió el software esté consciente de lo que se enfrenta, ¿no? Entonces, aunque este desarrollo táctico tiene sus consecuencias, es útil en ciertas cosas. Ahora, la siguiente forma de desarrollar que yo no estoy dando cuenta es desarrollo estratégico. Es pensar a largo plazo. Es la principal característica de este tipo de desarrollo. No voy a desarrollar cosas nada más por la funcionalidad que me va a dar mañana. Generalmente voy a desarrollar cosas para que funcionen a largo plazo. Esto es muy opuesto a cómo funciona el desarrollo táctico, que tarda más en entregar cosas, tardo más en entregar la primera tanda de cosas, digamos, tardo más en acelerar, pero al final es más rápido. Me gusta esta comparación. No sé si alguien ha jugado juegos de carreras. Generalmente hay personajes, ponen 3 características en los juegos de carreras, ¿no? Aceleración, máxima velocidad y flexibilidad, o sea, como la capacidad de dar vueltas, ¿no? Y generalmente están opuestas la aceleración y la capacidad de acelerar, ¿no? Entonces hay casi siempre hay 2 tipos de jugadores: los que tienen la máxima velocidad y los que tienen la máxima aceleración, ¿no? Digamos que el desarrollo táctico es el que tiene la máxima aceleración pero muy poca velocidad, de hecho va perdiendo velocidad. Y el desarrollo estratégico tiene poca aceleración, pero con el tiempo alcanza la velocidad máxima de desarrollo. Ahorita vamos a platicar por qué. El desarrollo estratégico no está guiado por características, sino por abstracciones. Vamos a ver después qué es una abstracción, pero por qué es mucho mejor guiarse por abstracciones en vez de guiarse por las características visibles. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, el siguiente punto del que habla, uno de los primeros puntos, si ven la portada del libro, y si alguien ha visto otras de mis presentaciones, traigo una imagen muy parecida, en la que con esta portada, con esto se ilustra algo que es algo complejo, ¿no? ¿Alguien recuerda la definición de complejidad? ¿O qué me dirían qué es algo complejo? ¿Que tiene muchas variables? Ajá, puede ser. ¿Algo más? Si buscan en el diccionario la definición de complejo, les dice una estupidez. Les dice que tiene si buscan complejidad, dice la cualidad de complejo. Gracias diccionario, muy útil. Entonces, pero si se van a la etimología, viene del latín complexi, que quiere decir algo con muchas cosas entrelazadas. Muchas variables pueden ser, pero pueden ser muchas piezas en general, muchas dependencias, muchas partes, un montón de cosas. O sea, puede ser cualquier cosa. La característica de la complejidad es que son cosas entrelazadas entre ellas. Cuando han desarrollado un sistema grande, generalmente así, si lo pudieran visualizar, físicamente así se ve como esto, justamente, ¿no? Muchas piezas relacionadas entre sí, ¿no? Eso es algo complejo. El software en general es complejo. Y John Osterhaus lo define mucho más prácticamente que yo. Él dice que la complejidad es la cualidad o la característica del software que lo hace difícil de entender, ¿no? Es una definición muy práctica.
Entonces dice, tenemos que atacar la complejidad o debemos encontrar alguna forma de dominar la complejidad. Hay muchas mentes brillantes de desarrollo de software que han dicho eso, que el dominar la complejidad es el corazón del desarrollo de software, ¿no? De hecho, dominar la complejidad es el corazón de cualquier resolución de problemas, ¿no? Saber cómo vamos a atacarla. Otro segundo punto que trata y del que habla mucho Austerhardt en su libro es una abstracción. Una abstracción es simplemente la representación de los elementos relevantes de una entidad en el mundo real, en nuestro programa, ¿no? Subrayé las cosas importantes de aquí. Es una representación de los elementos importantes, ¿va? Solamente, una abstracción tiene los elementos importantes de algo, pero la abstracción que hagan depende de lo que estén viendo, de lo que estén haciendo. Por ejemplo, ¿qué ven aquí? Un cohete, más o menos, ¿no? Es un icono de un cohete, ¿no? Se entienden las cosas básicas que si alguien quisiera hacer un icono o una representación de un cohete, esto va a servir. Si le digo a un ingeniero de cohetes, justamente hazme un cohete con esta representación, ¿le va a servir? Es obvio que no, ¿no? Las abstracciones son diferentes para diferentes tipos de casos. Entonces, una abstracción real o una abstracción útil, lo que hace es encapsular los elementos importantes y representarlos y dejar afuera todo lo irrelevante para mi abstracción, ¿va? Es muy importante eso de dejar afuera todo lo irrelevante, porque mientras más compliquemos una abstracción o mientras más completa sea una abstracción, más difícil es de manejar. Lo mismo con este símbolo, ¿no? Todos entendemos qué es este símbolo. Wi-Fi, ¿no? Igualmente, este nos sirve para representar que hay Wi-Fi en cierta zona, pero si le pasamos esto como un plano a alguien, no va a servir, ¿no? Pero alguien que hace muy bien esto de las abstracciones son los arquitectos de la vida real, o sea, los arquitectos de edificios, ¿no? Hay por ahí un sujeto que se llama ya no me acuerdo, Simon Brown, que habla y nos critica a los ingenieros de software porque dice que si nos piden un diseño de una arquitectura, les entregamos cuadritos y bolitas y rayitas, ¿no? Y si le pides un diseño, una representación de la arquitectura a un arquitecto real, te va a entregar 5 planos, cada uno con los elementos importantes y relevantes, ¿no? Estos planos justamente son la abstracción de una casa, ¿no? ¿Quién ha visto cómo construyen una casa? Por ejemplo, aquí tiene muchos detalles, pero lo que más intenta representar es sus límites, las puertas, algunas cosas, ¿no? Pero hay planos específicos que representan el sistema eléctrico, o planos específicos que representan el sistema de agua, ¿no? O hay planos específicos, o renders, ¿no? Que para que alguien vea cómo va a ser la casa, es un render en vez de esto, ¿no? Entonces, esas abstracciones, aunque puede haber muchas abstracciones para la misma cosa, cada abstracción es diferente y tiene cosas relevantes para quien la va a usar. Lo importante es hacer la abstracción correcta para quien la va a usar. Bueno, cabría aclarar que en el caso del arquitecto, pues solamente tiene una capa de abstracción y finalmente lo que va a desarrollar es algo tangible. En el caso del software, es capas de abstracción sobre capas de abstracción. Claro, estoy de acuerdo en eso. Nosotros, pero es la crítica que él da, que Simon Brown da, no es en el caso de que nosotros seamos tontos o algo parecido, ¿no? Es cuántos años lleva la ingeniería de construcción de edificios dándose, ¿no? Desde el principio de la humanidad. No lleva, no sé cuántos años de humanidad tengamos, pero desde ese entonces lleva desarrollándose, ¿no? Y hay reglas muy bien conocidas y definidas, ¿no? Un arquitecto de la vida real o un ingeniero de edificios no tiene que andarse adivinando las reglas de la física, ¿no? O sea, si le dices, constrúyeme algo que te aguante 10 toneladas, tiene reglas de física que se lo pueden decir, ¿no? Que te puede decir, claro, este material y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos menos de 60 años justamente así, ¿no? Hay un libro que se llama The Art of Game Design, que habla de eso, que habla de que la química estaba igualita, estaba así toda hecha un desastre, hasta que llegó Mendeleev, justamente, que creó la tabla periódica y empezó a hacer cosas importantes con ello, ¿no? A la ingeniería de software le falta el Mendeleev que llegue a hacer, que diga, esto es lo que se debe hacer, ¿no? UML. Claro que no. Pero bueno, le falta mucho tiempo a la ingeniería de software para llegar a estos niveles, pero es una comparación que es más o menos para entender qué es una abstracción, ¿no? Entonces quédense con que una abstracción es la representación de los elementos importantes de algo para un fin determinado, ¿no?
quien va a representar un edificio, bueno, por ejemplo, quien va a representar una persona, no lo va a representar igual si va a representarlo para un fin médico que para un e-commerce, ¿no? O que para un, no sé, para otra cosa, para ser un administrador, ¿no? Cada uno va a llevar datos específicos y representaciones específicas. Es una abstracción. La siguiente cosa es una interfaz. Interfaz es casi siempre una palabra con la que todos confunden y en todos los campos está, ¿no? Cada quien entiende lo que quiere por interfaz, ¿no? Si le dicen a un diseñador una interfaz, piensa en un dibujo. Si le dicen a un electrónico una interfaz, ¿sí? Dime. Para retomar un poco la parte de arquitectura. ¿Perdón? Para retomar un poco lo de Ajá. como tal, independientemente de si sea de desarrollo, negocio, seguridad, define cuáles son los lineamientos. Si bien todos tienes un edificio aquí en la Roma, en cualquier otro lado, no van a ser iguales, pero si tienen los mismos lineamientos en cuanto a definición de tamaños, electricidad y cosas así. Y por ejemplo, para la parte del diseño o diagramado de arquitectura, sí existen programas como son ArcMate, en donde tú defines justamente cuáles van a ser los componentes necesarios para la lógica del negocio Ajá. y cuáles van a ser los componentes técnicos. Claro. Sí, no son soluciones universales, ¿no? O sea, es una solución que funciona para ciertos casos. Hay miles de programas. Hay otra cosa que se llama Visual Paradigm, por ejemplo, que en el que es toda la arquitectura e incluso te genera el pseudocódigo o código, las bases en Java o en .NET o no sé en qué más. Hay chorrocientas mil formas de hacerlo, ¿no? Pero no hay una solución como tal. O sea, no tenemos ni siquiera acuerdos entre la industria de decir esta es la forma en que se hace y la que todos aceptan, ¿no? Justamente si dices ArchiMate, va a haber 3 personas que te van a escupir en la cara porque ya lo intentaron y no les funcionó, ¿no? Entonces, justamente la industria del software está en pañales todavía, como para compararnos con ellos. No nos quiso ofender a nadie de los que estamos aquí. Fue solamente una comparación de cómo. De hecho, estamos aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Si ven, hablamos de patrones de diseño, ¿no? Los patrones de diseño vienen de un arquitecto de edificios, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Que hizo un libro que hablaba de patrones de diseño físicos. Nosotros lo copiamos bueno, no copiamos sus patrones, copiamos su idea de patrones de diseño para acá, ¿no? Lo mismo está pasando de otras áreas, estamos aprendiendo de ellos porque tienen mucho más tiempo de desarrollo que nosotros. Pero bueno, retomemos lo de la interfaz. ¿Cómo definir una interfaz fácilmente? Nosotros tratamos mucho con interfaz. ¿Cuál es la forma más general de decir qué es una interfaz? Exactamente, una interfaz es la interacción entre dos entes, ¿no? Esta cara que le pone este ente a este otro ente, esa es una interfaz, ¿va? Hay muchas formas tangibles de hacer una interfaz, que es justamente un conector, una interfaz visual para los usuarios, una API para programas. Hay miles de interfaces. Cuando hablamos de interfaz en software, hablamos de la representación de un módulo. Una interfaz para el software es una abstracción, ¿no? Cuando ustedes usan una librería bueno, una biblioteca de algún lenguaje que estén usando, generalmente se van a la documentación y, por ejemplo, quiero saber cómo usar la función print, ¿no? Entonces ven la firma de la función. No les interesa qué es todo lo que hace por adentro, lo que ustedes van a agarrar es la firma de la función y la van a usar. Esa es la interfaz de la función o la interfaz de un módulo. Entonces, Ousterhout habla mucho de eso. Habla mucho de que las interfaces son muy importantes. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de sus 15 principios. Todo el libro está muy interesante, pero habla de 15 principios básicos que definen para él el buen diseño de software. Obviamente no es una verdad absoluta. Yo le encontré algunas como cosas discutibles, pero no me puedo comparar con alguien que tiene 40 años de experiencia en el desarrollo de software, ¿no? Entonces, la primera cosa que dice que hay que tener en cuenta es que la complejidad es incremental. Yo creo que la mejor palabra para haberlo traducido era exponencial. La complejidad es como el interés compuesto. No crece como linealmente. O sea, si mañana le ponen un poquito más de complejidad al sistema, no es que si le pudiéramos medir en unidades, no es que es n unidades más compleja que ayer. La complejidad funciona como el interés compuesto. La complejidad de ayer me va a dificultar las cosas de hoy. Y entonces va a hacer que mi software sea más difícil de entender, de mantener, de corregir los bugs, ¿no? Entonces yo creo que se han enfrentado a ello.
o un sistema muy complejo llega a ser a veces incluso imposible de mantener, ¿no? Y entonces la solución mágica de los programadores es, hay que hacerlo de nuevo, ¿no? Y ya valió. Pero lo primero que él dice es, hay que tener mucho cuidado con la complejidad. O sea, es una pregunta que vi hace poquito es, cuando desarrollo una nueva característica hay que pensar si vale la pena aumentar esta complejidad al sistema para meter esta característica, ¿no? Entonces ahí es un poquito de pelea con los que quieren la funcionalidad, pero hay que pensar si vale la pena realmente meterle lo que le vamos a meter para mantener la complejidad del sistema. Bueno, la siguiente cosa que dice tiene que ver mucho con la programación táctica, es el código que funciona no es suficiente, ¿no? No es suficiente que entreguen código que diga, ah, sí, hace lo que me estás pidiendo. Porque justamente pasa lo que decíamos del programmer que hace todo rapidísimo y que cuando se larga no tiene ni documentación, no tiene ni pruebas, no tiene nada que ayude a mantener lo que hizo, ¿no? John Osterhout tiene esta actitud, pero sin on my machine. Justamente es algo, entregar solamente algo que funciona no es suficiente para hacer buen software. La siguiente cosa tiene que ver con la 1. Hay que hacer pequeñas inversiones para mejorar el diseño del sistema. No sé si han escuchado una frase que habla, de la que hablan mucho, que es que generalmente tendríamos que esperar que el lugar en el que entramos o el lugar que tocamos esté mejor de lo que estaba cuando venimos, ¿no? Esa es la actitud que deberíamos tener en el software, que es, si estoy haciendo algo que me pidieron y veo algo por ahí que está mal hecho, entonces debería de buscar dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontré. Y aquí empieza a dar muchos consejos prácticos que no puse en la presentación, pero que tienen que ver con esto. Primero es refactorizar, ¿no? Refactorizar da miedo. ¿Quién me define qué es refactorizar? Refactorizar es fácil refactorizar. Exacto. Eso es refactorizar. ¿Por qué da miedo refactorizar? Exactamente, o sea, no cambiar la funcionalidad es difícil a veces, ¿no? Imagínense que quieren refactorizar una función que parece que hay que cambiar la firma de la función, ¿no? Entonces, en vez de tener 2 argumentos, ahora tiene 3. Generalmente ya valió la vida ahí, ¿no? Entonces es como, si el lenguaje que tiene no soporta argumentos default, por ejemplo, o si, no sé, si esa función se usa 500,000 veces en todo mi código y la cambio y trono de quién sabe qué cosas, entonces para hacer un buen refactor hay requisitos previos, ¿no? Como tener una buena suite de pruebas, por ejemplo, para que si cambio algo pueda comprobar que sigue funcionando, ¿no? O siquiera para entender el código. Él habla mucho primeramente habla de tener buenos nombres de función de variables, ¿no? Dice que si es muy difícil de nombrar algo, si no pueden pensar en un buen nombre para sus cosas, su diseño está mal, ¿va? Si le tienen que poner Panchito a la variable, o si le tienen que poner A o B o C, su diseño está mal. Entonces él dice que una bandera roja, también da banderas rojas en su libro. Una bandera roja es, si no encuentras un nombre fácil y corto para tu función, variable, módulo, lo que sea, tu diseño tienes que pensarlo otra vez, ¿va? Entonces es una de las características para el refactor. Bueno, una de las cosas más interesantes que habla, y que mucha gente puede estar en desacuerdo, yo creo que lo han visto en el software, es que los módulos deben de ser profundos. Un módulo para él dice, me vale en que estés programando, un módulo para mí es una función, una clase, un módulo de verdad, un paquete que haga algo, ¿no? Que presente una interfaz a algo. Si presenta una interfaz para que otros lo usen, eso para mí es un módulo. Y él dice que los módulos deben de ser profundos. Entonces, aquí representé las 2 formas que puede haber de un módulo. Imagínense que hay una definición de función hasta arriba de cada cuadro, y entonces un módulo profundo tiene una interfaz pequeña y una funcionalidad grande, ¿va? Eso es un módulo profundo. Interfaz fácil de usar, funcionalidad grande. Entonces, esto tiene que ver con una de las formas de atacar la complejidad. Si se ponen a investigar un poquito, hay gente que ha dicho, para atacar la complejidad hay 3 principales formas, que es dividir, ocultar y jerarquizar. Ocultar es una de las cosas que las interfaces hacen. Es decir, cuando ustedes usan una función print, por ejemplo, ¿saben qué está haciendo por abajo? No sabemos, o sea, en general no sabemos qué está haciendo por abajo, ¿no?
Luego hay funciones print que pueden soportar más allá de la salida estándar, por ejemplo, ¿no? O que alguien sabe qué método específico usa para pintar en la pantalla, ni idea, ¿no? Entonces, la función print lo que hace es abstraernos la funcionalidad de imprimir y oculta todo lo demás, ¿no? Y luego, por ejemplo, en muchos lenguajes hay funciones que soportan un segundo parámetro que cambia la salida estándar por un archivo, por ejemplo, ¿no? O por ende cosas que uno ni sabía, pero que gracias a la funcionalidad de esta función, de este módulo, podemos usar, ¿no? Entonces, para John Osterhout, una buena función es una función con una cosa fácil de usar, que haga muchas cosas o cosas poderosas. Una función shallow, una función poco profunda, es una función que tiene una gran cantidad de parámetros y hace poquitas cosas. Que de seguro han visto mucho, ¿no? Cuando estaba aprendiendo a programar justamente, bueno, no aprendiendo a programar, sino aprendiendo a desarrollar sistemas, este era el consejo, es como, no deberías tener funciones que tengan más de 10 líneas. Y entonces, John Osterhout le tira durísimo eso y dice, ¿qué estupidez están diciendo, no? Porque generalmente cuando hacen eso, lo que están haciendo es romper su código en muchas más piezas que, si alguien se ha enfrentado con una base de código así, verá que dicen, ¿qué estaba pensando quien hizo este código, no? Que es, tengo esta función, brinco a la siguiente, brinco a la siguiente, brinco a la siguiente, brinco 5 veces para saber qué está pasando con el código, ¿no? Y John Osterhout dice, no, tus módulos deben ser módulos poderosos con una interfaz fácil de usar. Da el ejemplo de una cosa de Unix que es, justamente creo que es una función de imprimir. Dice, hace un montón de cosas. El sistema de archivos de Unix, ¿no? ¿Alguien ha abierto un archivo en Unix? Generalmente es muy fácil de usar, es un bill open, ¿no? O algo así, ¿no? Todo lo que hace por adentro, ese open, es una barbaridad de cosas groseras, ¿no? Tiene que ir a buscar al disco, dónde poner el espacio, los chunks de disco. Ustedes nunca se preocupan por si es un disco de estado sólido, un disco de estado así. ¿Qué tipo de sistema de archivo es? Si X4 o FAT o chorrocientos tipos de archivo. Esa función open hace todo eso por ustedes, hace un montón de cosas y para ustedes es una pequeña, o para nosotros más bien, es un pequeño open, ¿no? Que hace un montón de cosas. Eso es una función poderosa comparado, él programa en Java y critica Java justamente, ¿no? Dice, sí, Java hace por estupideces. Pero bueno, aquí viene una de las cosas relacionadas con el punto anterior. Las interfaces deben estar diseñadas para hacer el caso común fácil. ¿Quién ha programado en Java? Qué triste. ¿Se acuerdan de las cosas que... No, es que son muchos. ¿Se acuerdan de las cosas? ¿Cómo hacen para abrir un archivo, o cómo hacen para leer un archivo con buffer? No es el caso, pero es uno de los casos. Yo también programado en Java. Me acuerdo que tenía que buscar cada vez cómo hacerle para abrir un archivo, ¿no? Es abrir el archivo, declarar el buffer, meter el archivo en el buffer y después empezar a leerlo, ¿no? John Osterhout dice, ¿quién no va a querer abrir un archivo con buffer? Dime que en qué caso no vas a querer abrir un archivo con buffer. No, en el 1% de los casos no vas a querer poner el cochino buffer, ¿no? Entonces deberían de incluir el buffer automáticamente, ¿no? Cuando lo abres es un archivo con buffer. En el caso de que no lo quieras, ponle una bandera para que no pidan el buffer, ¿no? Entonces, lo que critica de Java justamente es el caso común, lo están diciendo muy difícil de usar, ¿no? Y no, ¿quién frecuenta Twitter? ¿De aquí? ¿No? Un poquito. También hay una broma muy común en la que dicen, sí, cuando empecé a programar y ponen una búsqueda en Google que dice, ¿cómo abrir un archivo en Java, por ejemplo, ¿no? Y luego 10 años después, ¿cómo abrir un archivo en Java, no? Porque son cosas que son difíciles de usar sin sentido, ¿no? Entonces, John Osterhout dice, cuando ustedes hagan software, piensen en el caso más común y ese caso háganlo fácil de usar. Los demás casos, o sea, es obvio que podemos pensar en casos, claro, a lo mejor no necesita el buffer, entonces voy a dar una forma de que le quite el buffer, ¿no? Pero el caso común lo voy a hacer fácil de usar. Otro que a mí me molesta en lo personal, o generalmente programo en Python. Entonces, cuando quieren leer un CSV, generalmente ¿de dónde lo leen? De un archivo, ¿no? Entonces, el cochino CSV Reader debería de leer directamente del archivo. Generalmente, ¿en qué tipo de encoding viene ya? Si la gente decente... Pues aquí me faltó esto. Si es decente quien se lo pasó, UTF-8, ¿no? Entonces,
Generalmente. Entonces, no sé por qué diablos hacer todo lo del open, no sé qué, pasarle eso al reader, cuando el reader podría hacerlo directamente, ¿no? Ese es uno de los casos en los que la interfaz debería ser más fácil de usar. Es muy parecido al caso de Java. ¿Algún comentario o queja, sugerencia hasta aquí? ¿Nada? Sí. Lo que comentas de que debe ser profunda el módulo, Ajá. pero ¿qué tanto? Y si es demasiado complejo, ¿no? Después no se vuelve... Lo que él dice es no debe ser complejo, debe ser profundo, debe hacer cosas completas, ¿no? Y habla de dos casos diferentes. Habla en el caso de que, imagínate que tienes justamente un procesamiento de archivos que tienen que pasar por 3 partes, y casi siempre pasa por 3 partes. Dices, si agarras y lo divides en 3 partes, o sea, este procesamiento va a pasar por un pipeline de 3 funciones. Si lo divides en 3 cosas, tu módulo va a ser difícil de usar. ¿Para qué lo divides si el 90% de veces va a pasar por aquí, ¿no? Entonces, haz una sola función que lo mantenga, ¿no? Luego da consejos para cómo mantener limpia esa función. Para cómo decir, dice por ejemplo, le pone el código en chunks o en bloques que se entienda, ¿no? Comenta cada bloque. Habla mucho de los comentarios, ahorita voy a hablar de ello, pero lo que él dice no es hazlo complejo, es haz que haga cosas completas, ¿va? Y que le quite al que lo va a usar. Ahorita también voy por un punto de allá. Es justamente. El que lo va a usar debería de ser fácil de usar para él, aunque para ti sea difícil de programar. Eso es lo que él dice. Entonces, no es hacer, les recomiendo mucho leerlo. Fue una explosión para mí este libro, porque hay algunas cosas que son intuitivas y que yo me topé, te digo, cuando yo vi de hecho, ¿quién ha programado en PHP? Yo también. Justamente uno de los consejos de los de PHP ahí fue donde el libro de sí, no debería pasar más de 2 niveles de ¿cómo se llama esto? Sí, de sangrado, ¿no? Sí, de sangrado. No debería pasar de más de 2 niveles y más de 10 líneas. Y entonces eso lleva a código que está súper fragmentado, ¿no? Que brincas 20 veces para llegar al core de lo que hace, ¿no? Entonces lo que él dice es, haz que tu cosa tenga una funcionalidad completa, ¿va? Y te da consejos prácticos ahí de cómo hacerlo. Te digo, no es complejo, es que esta cosa haga todo lo que se espera de él, ¿no? Y que no tengas que andar llamando cosas por afuera para que lo haga, ¿no? El ejemplo es el Open, ¿no? El Open es como, no sé todo el sistema de archivos por ningún lado, no le digo qué tipo de disco estoy usando, yo no me pongo a ver si hay espacio en el disco, por ejemplo, ¿no? Esta cosa se va a encargar de hacer todo ello por mí, ¿no? Pero esto nos lleva al siguiente punto, que es generalmente esas cosas son más difíciles de desarrollar que una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces tu interfaz es más importante que tu interfaz sea fácil de usar a que sea fácil de desarrollar para ti, ¿no? Esto solamente funciona, este es uno de los puntos en los que empiezo a entrar en conflicto con él, pero esto solamente funciona si todos los de tu equipo siguen la misma característica, ¿no? Porque si tú jalas toda la complejidad hacia ti, ya valió para ti. Pero también da consejos en el libro sobre eso, te digo, sobre cómo hacer cómo hacer una interfaz fácil, ¿no? Déjame ver si tengo un ejemplo aquí. No puse un ejemplo, pero digamos que el punto es que es si tú puedes jalar complejidad hacia tu módulo y dejar la interfaz limpia, va a ser mucho mejor. Si todos los que están trabajando en esa base de código lo hacen, tú vas a tener interfaces más limpias para usar, ¿no? O en vez de tener que hacer todo lo que hicimos aquí, podrías hacer simplemente un read tal archivo, ¿no? Que obviamente va a ser 5 líneas de código menos que esto, ¿no? Entonces a eso se refiere. Eso solamente funciona para mí, pero otros pueden tener diferentes experiencias. Solo funciona si todos los que están en la base de código hacen lo mismo que tú, ¿no? Porque si te dan cosas horribles de usar, tu código va a quedar así, grosero, ¿no? Entonces, o si programas en Java. Los módulos, habla un buen rato sobre los módulos de propósito general. Este es otro consejo contraintuitivo contra la sabiduría común, que es, hay una broma también en internet que se burlan de que a un ingeniero le piden algo que diga sí o no y hace un módulo general para decidir en todos los casos posibles existentes si esta cosa es afirmativa o negativa, ¿no? Pero lo que él dice es,
piensa en lo que vas a desarrollar. Si lo que vas a desarrollar se puede usar más adelante, te conviene más hacer un módulo de propósito general que un módulo que haga específicamente lo que tú estás haciendo, ¿no? Por eso los módulos de propósito general son más profundos. El caso que presenta es otro caso de Unix, no recuerdo cuál es. Si van a estar por aquí está el libro para que le den una ojeada, pero lo que deberían buscar es, en vez de ser código demasiado específico, debería ser código general. Bueno, otro error relacionado con el anterior podría ser que su código de propósito general y su código de propósito específico se revuelvan. Entonces, deberías de poner tu código de propósito específico en un módulo función que use tu código de propósito específico, de general, perdón. ¿Repetí 2 veces el 8? Sí. Es la 9. A ver, sí, esta es la 9, amigos. Bueno, algo de lo que hablamos es diferentes capas deben tener diferentes abstracciones. Ya dijimos que una abstracción es la representación de algo, ¿no? No sé quién se ha topado con código de este estilo. Entonces es hacer algo y luego lo único que hace es mandar llamar a otra función que se llama ahora sí lo voy a hacer. Y luego se meten a esa y dice, sí, de veras ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Generalmente este tipo es el caso extremo, de seguro lo hay, pero es el caso extremo. Tienen 1 o 2 líneas antes que hacen algo, ¿no? Que transforman el tipo de dato o que hacen un blog o algo parecido, ¿no? Entonces este tipo de código lo único que hace es complicarlo. Y lo que dice Osterhout es que la abstracción es la misma, las 3 cosas hacen lo mismo, entonces deberían de ser una sola función, ¿va? Por eso di el ejemplo de las 3 funciones que hacen diferentes niveles, ¿no? Y bueno, el punto de esto es, él da el ejemplo, habla de unos sujetos que desarrollaron en su clase desarrollaron un editor de texto. Entonces, un editor de texto, ¿alguien ha intentado desarrollar un editor de texto? ¿Qué tal te fue? Bien. Tiene varias capas, ¿no? Entonces, el editor, ¿cuál dirías que es el core de un editor de texto? No, bueno, pero del software. Guardarle información. Ajá, exactamente. Entonces, Osterhout platica de eso, dice, el core del editor de texto es una clase, para él, seguro estaba en Java, una clase que maneja el texto, ¿no? Entonces, esta cosa es la preocupada de mantener el texto en memoria, saber cómo está organizado, saber si está en líneas o caracteres, o en hojas, o en 1000 cosas. Y luego, encima, hay una interfaz visual que usa este core de texto, ¿va? Entonces, dice, hay alumnos que cometieron el error de tener las mismas abstracciones, justamente esto, escribe y tienes una función en el core que escribe, ¿no? Entonces, lo que dice es, la capa del core debe tener una abstracción diferente a la interfaz visual. Si lo hacen bien, este core puede ser utilizado para diferentes cosas después, ¿no? Por ejemplo, le meten una cosa web aquí, ya tienen un editor de texto que es API, ¿no? Que es una API. Y si le meten una interfaz en React, ya tienen un editor web, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, aparte de esto, de que el código sea más limpio, sea reutilizable. Pero lo importante es que las abstracciones sean diferentes. Si no son diferentes también, lo que van a hacer es casar sus capas entre ellas, ¿no? Y entonces todo el sentido de separarlo en capas se perdió, ¿no? Ya valió su separación en capas porque todas las capas están casadas entre ellas. Entonces, Está amarrado. Exactamente, está amarrado. Tiene una alta... ya no me acuerdo. No sé si es cohesión, no es cohesión, es acoplamiento. Un alto acoplamiento. Se parece mucho al punto 8. Debes de jalar la complejidad hacia abajo. Primero, bueno, no se refiere a que tú hagas lo complejo, a que hagas las cosas fáciles de usar. Lo más complejo debe ser lo de más bajo nivel de los sistemas, ¿va? Si este sistema trata con un sistema de archivos, por ejemplo, directamente de disco, lo que debería hacer es centrarse en la complejidad. Mientras más abajo esté, mientras más lejos del usuario final esté, mejor. A eso se refiere jalar la complejidad hacia abajo. Este es un punto muy interesante, me gustó mucho porque casi siempre es difícil de tratar.
Él dice, en inglés dice que debes de definir fuera de la existencia los errores. O sea, cuando defines error, cuando uno hace software, generalmente piensa en qué casos puede fallar el software y hace que su clase o su función o lo que sea lance excepciones. Dice, si puedes desaparecerlas, mucho mejor, porque las excepciones son una maldita lata para manejar, justamente. Entonces, dice, deberías desaparecerte los errores y los casos especiales. Da dos formas de hacerlo. La primera es concentrarlos todos en un solo lugar. O sea, si es algo que va a fallar, intenta concentrarlo aquí, que esta cosa lance todo lo que pueda y que también que lance errores lo más abiertos posibles, y luego que otro lado los cache todos y entonces los maneje, ¿no? Lo que él recomienda es que tu caso general o tu caso feliz esté limpio completamente, ¿no? El caso que más se va a repetir debería estar fuera, libre de errores. Más adelante en el libro, ya casi al final, habla de eso. Dice que su sistema Run Cloud se tardaba mucho en leer archivos y entonces tuvieron que rehacer cosas. La recomendación de él es: imagínate que puedes violar todas las reglas de división de código, de módulos y todo así. Haz todo tu código en una sola línea, el caso feliz. Después empieza a agregar, bueno, su forma de manejar los errores es cacha en lo más arriba que puedas del módulo el error y manéjalo en otro lado. Tu código principal debe estar lo más limpio posible, ¿no? Entonces, en el caso de un sistema de archivos, ¿cuántas cosas pueden fallar? Y más de un sistema de archivos cloud, ¿no? Fuera de línea, ya no hay espacio, desconexión, bla, 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 bla. Imagínense manejar todo eso en la línea de código principal, ¿no? Lo que él hace es, si hay un error, lo maneja en otro lado. El caso feliz, que va a ser el 90% de las veces, lo voy a manejar en código principal, ¿no? Pero también es muy interesante su consejo de desaparecer los errores. Dice que casi siempre diseñamos mal la primera vez. Deberíamos echarle una segunda revisión a todo. Y no solo nosotros, sino con el equipo. Me voy a apurar porque falta un expositor y ya estoy. Entonces, los comentarios deberían... Bueno, este otro punto es: el software es inusable si no tiene comentarios. El software, el código es inusable si no tiene comentarios para que los demás lo entiendan, ¿no? Entonces, dice que todo lo que no es obvio deberían de comentarlo. Y habla de dos tipos de comentarios. Deberían definir todas sus interfaces. Las interfaces, que son las firmas de las funciones o de las clases, pueden dar información por sí mismas. Si es un lenguaje tipado, como el tipo de dato que recibe, por ejemplo, el número de parámetros, si le pusieron un buen nombre, va a decir más o menos qué va a hacer, ¿no? Los comentarios de interfaz completan esa información, dicen cómo se debería usar esta cosa y qué hace específicamente. Es muy importante no contaminar los comentarios de interfaz con detalles de implementación. Si están diciendo que esta cosa imprime, no van a decir nada de cómo lo hace, no solamente dicen qué hace. Y ahora sí vienen los comentarios de implementación. Si hay código que no sea fácil de entender, es muy importante decir qué está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿va? Eso es lo más importante. Para Osterhout, la principal fuente de documentación son los comentarios. Y su argumento es muy lógico, es: si pone la documentación en un lugar separado, lo que va a pasar es que cuando el desarrollador llegue, es poco probable que llegue a la documentación de allá. Entonces pon la documentación lo más cerca del código que posible, ¿no? Donde es más probable que lo encuentre, que es, si te vas a meter al código, lo vas a ver allá al lado, ¿no? Entonces también habla después de los problemas y de cómo mantener los comentarios al día. Un punto importante es: si es muy difícil comentar algo en pocas palabras o decir qué está haciendo en pocas palabras, es una regla es una bandera roja de que su diseño está mal, ¿va? Si tiene que echarse un ensayo ahí para explicar qué está haciendo, ese diseño está mal. El punto 14, que el software debería estar implementado debe estar diseñado para que sea fácil de leer. Se relaciona con los puntos anteriores. Es mucho más importante que sea fácil de leer a que sea fácil de escribir. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué hay tantos lenguajes de programación? ¿Por qué no programamos en binario? Sería imposible para los humanos, ¿no? Entonces el código, más que para la máquina, ¿para quién es? Para otros humanos. Entonces debería ser fácil de leer. Este es mi meme favorito de la vida.
Dijiste que tu código era fácil, pero sí, me fue fácil escribirlo, ¿no? Bueno, ahí aquí entra el último punto. Este es el último, es los incrementos de software, las mejoras. Habla de Agile, por ejemplo, habla de Scrum y esas cosas. Y dice que uno de los grandes errores que para él cometen es que sus incrementos o sus iteraciones son en funcionalidades, ¿no? Ahora le voy a aumentar esto. Digo, eso está bien para un product owner o para los que ven la funcionalidad del sistema. Para los desarrolladores debería de ser abstracciones. Voy a mejorar una abstracción o voy a aumentar una abstracción que me va a permitir implementar algo. No es mi centro, no son las funcionalidades. Y pues ya se acabó. Ahora sí, como es mi meme favorito, ¿tienen alguna pregunta? En esa última intención debería haber tanto entregas para el usuario, bueno, para el product owner, que es el que habla su lenguaje de negocio, pero también entonces hacia nosotros, porque se podría dar en la retrospectiva, es eso. O sea, la retrospectiva sería, es aquí donde implementamos esta... Claro, o sea, lo que él dice es fijarse en las puras funcionalidades y tiene que ver mucho con lo de la línea, con lo de sí, funciona, quién sabe cómo funciona, pero funciona, ¿no? Entonces para la vista de funcionalidades tu código cumple y está perfecto porque hace las 10 cosas que pidieron, ¿no? Pero si no te fijas en las abstracciones, pudiste haber hecho una función que complica 10 veces las cosas en vez de mejorar, ¿no? Que es otro punto, ¿no? Tienes que dejar mejor la cosa que como la encontraste, ¿no? Entonces, ese es el punto que es... nosotros, los programadores, debemos enfocarnos en las abstracciones de diseño que hacemos que nos permiten implementar algo, mientras que los product owners se fijan en cómo funciona esta cosa, ¿no? Eventualmente esta forma de desarrollar es más lenta al principio, justamente porque tienes que diseñar bien y pensarlo de antemano, pero a largo plazo es mucho más rápido, ¿no? Que tener un montón de cosas encima que no sabes cómo manejar. ¿Ah? Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Falta Fernando. Una de las cosas que siempre hacemos en los meetups es regalar licencias de JetBrains.